Bien, y como me he vuelto muy pentecostal, considero que el Espíritu Santo debe guiar absolutamente cualquier predicación de pu a pa. Y el lunes pasado, por la madrugada, el Espíritu Santo me despertó, cosa que no suele pasar, y me empezó a decir de qué iba la predi de hoy. Yo pensé que me tocaba predicar aún en 2 semanas y pensé, qué suerte, tengo un montón de tiempo para prepararme. No, era esta semana que me tocaba. Y luego entendí por qué me despertó, porque tenía que empezar a currar. Vamos a hablar de algo que siempre a lo mejor se lo atribuimos a los demás. No nos gusta atribuirlo a nosotros mismos. Los demás tienen mucho de eso, nosotros no, nosotros lo mínimo. Y quiero hablar del orgullo. El orgullo, sepamos, queridos, hoy vamos a aprender que el orgullo nos hace tontos. A lo mejor no lo has pensado nunca, pero el orgullo nos hace necios. Y el orgullo es la primera fuente, digamos, de interrupción de comunión con Dios. Cuando uno es orgulloso, toma malas decisiones, hace cosas equivocadas y dice cosas y hace cosas que están totalmente fuera del enfoque de Dios. Uno dirá, bueno, yo no tengo problema de eso, tranquilo, no pasa nada. Yo espero que el Espíritu Santo en esta tarde te convenza de que tú tienes mucho de eso igual que yo. Amén. Todos somos orgullosos. Bien, quiero hablar de un libro extraordinario que es el libro de Daniel. Es un libro profético, ¿vale?, que tiene unas profecías tremendas, pero también es un libro histórico. Hace no mucho compartí un poquito con los jóvenes de Daniel y me quedé enganchada a Daniel, es apasionante, es increíble. Y vemos que el libro de Daniel envuelve la totalidad de la historia de la humanidad. ¿Vale? Tú ves Daniel y ves la historia como si alguien te dijera, vale, yo te voy a explicar lo que va a pasar hasta el fin de los tiempos, hasta que se acabe todo. Y Daniel cuenta esas cosas, pero el centro siempre es el pueblo de Israel. ¿Sabéis que la Biblia habla siempre como centro el pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque es el pueblo del pacto de Dios con su amigo Abraham. Cuidadito, que no es cualquier cosa. Cuando Dios hace un pacto con alguien, es algo que perdura en la eternidad. Hizo un pacto con su amigo Abraham y por lo tanto toda la palabra, toda la Biblia tiene como centro al pueblo de Israel, no a nosotros. Nos tenemos que descartar. Los gentiles somos una pequeñita parte dentro de la historia. Bien, el mundo se mueve y tenemos que tenerlo claro según el reloj de Dios, no según el reloj de los poderosos que están ahora mismo gobernando el mundo. Yo me imagino a Hitler. Hitler pensó que cuando él estaba gobernando y estaba matando a millones de judíos, él se sentiría tan poderoso que diría, mi reino no tiene fin. Acabaré con todos, haré lo que yo quiera. Y este pobre hombre no se daba cuenta que el que tiene el reloj de la historia, el que marca los tiempos, es Dios. El que controla siempre es el creador del universo, que lo sepas. En tu vida, en tu familia, las cosas que van pasando, tú crees que tomas decisiones, pero el que tiene la palabra final sobre todo es Dios. Amén. Bien, Daniel está escrito más o menos en el año 530 a.C., para ponernos un poquito en su situación, y nos comienza la historia, el relato de Daniel, cuando Nabucodonosor invade Judá, mata a muchísima gente y lleva cautivos, como lo explicaba hace unas pocas semanas a los jóvenes, a la élite del pueblo. De la casa real, pues se lleva a los 4 fantásticos, a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y todos eran adolescentes en ese tiempo. Se los lleva a ellos y a otros que eran, digamos, gente de estudios, gente de la alta burguesía, no eran cualquier cosa, no era el pueblerino, el que estaba cultivando la tierra, a esos no, esos los mataban. Como decía los jóvenes, las familias habrán sido exterminadas, a Nabucodonosor no le interesaba mover naciones enteras, sino que exterminaba lo que sobraba y se llevaba lo interesante, ¿vale? Bien, y podemos pensar, bueno, 4 miserables adolescentes, ¿qué pueden hacer? Nada. Tienen una fe, les han educado en una fe. ¿Qué pueden hacer 4 adolescentes? Pues en sus fuerzas, igual que cualquiera, nada. Pero la fe que tenían estos 4 hombres, cuidadito, que era una fe que hacía temblar a Satanás.
Y así es, hacía temblar a Satanás, movió la historia. Y eso tenemos que tenerlo claro, 4 adolescentes. Bien, vemos que Daniel tiene su primer encuentro, voy a pasar un poquito por el libro para no leer mucho. Daniel tiene su primer encuentro con Nabucodonosor cuando este hombre, este rey, tiene un sueño, ¿vale? Pero antes de que él tenga ese encuentro, tenía que estar, normalmente él ya estaba en formación y durante 3 años, pues ellos tenían que estudiar la lengua del lugar, arameo, tenían que formarse en toda la cultura, les cambiaban los nombres, de eso se ha hablado muchas veces, y perdían un poquito su identidad o totalmente su identidad en poco tiempo y se volvían gente totalmente al servicio del rey. También comentaba que los tenían que castrar a todos, eran eunucos. O sea, alguno piensa, ¿cómo puede ser? Sí, porque los que estaban al servicio del rey estaban también rodeados de mujeres y los reyes se aseguraban muy mucho de que no fueran a tocar a sus mujeres. Todos estaban castrados, así que la vida de Daniel y de sus amigos es como que se acaba aquí. En una situación normal dices, estos ya están muertos en vida, les han quitado a sus familias, les han quitado su país, les han quitado sus nombres, les han puesto unas túnicas que para ellos eran una cosa rara y están viviendo en un lugar que no es el suyo, rodeado de gente que no tiene nada que ver con ellos. Están preparándolos para invocar a dioses que no son su Dios. Estos están acabados, están muertos. Encima son adolescentes. Un adolescente le dices ven para acá y va para acá. La tendencia más fuerte es la que lo tira, se supone. Pero estos 4 iban a dar mucha guerra. Bien, entonces Daniel toma su primera decisión y dice, yo no me voy a contaminar, todos conocemos la historia, yo no voy a comer de las comidas que se están sirviendo, las carnes, el vino. Se piensa que eran porque era comida sacrificada a ídolos o por X razón. La Biblia solo dice que él dijo, yo no me voy a contaminar. Y sus amigos hicieron lo mismo. Entonces tienen su prueba de 10 días. Aspenaz, el encargado eunuco de ellos, dice, vale, vamos a hacer la prueba, a ver qué tal cara tenéis. Y ellos ya se juegan el pescuezo diciendo esto. O sea, el primer paso ya es jugarse el pescuezo, hacer lo que los demás no hacen. Yo no sé si eso te suena. Cuando todo el mundo va para allá, todos vamos para allá. ¿Por qué voy a hacer algo distinto de lo que hagan los demás? Sin embargo, estos hacían exactamente lo contrario. Tenían una fe tan fuerte que eran capaces desde su adolescencia de llevarle la contraria a la cultura que gobernaba el mundo. Y bueno, estos hombres pues se están preparando de esta manera ante Dios, ellos siguen en su vida espiritual, siguen teniendo esa relación con Dios. ¿Por qué lo sé? ¿Porque lo dice la Biblia? No, porque es obvio, por sus actos, por su forma de hablar. Jamás han dejado su comunión con Dios. Y entonces Daniel llega a su momento, tiene su primer encuentro con Nabucodonosor, que tiene un sueño, y este hombre era un rey, pues como tantos que había en la época. Estaban locos, era gente inteligente, pero loca, se le iba la olla. Le caías mal, te cortaban la cabeza, o te echaban al horno de fuego, o hacían contigo lo que quisieran. Tú eras un peón en sus manos. Y este hombre tiene un sueño, y es un sueño muy particular. Tal cosa, lo único que hace es que llama a los astrólogos, caldeos, magos, hechiceros, etcétera, y les dice, bien, esta noche tuve un sueño, ese sueño me preocupa horrorosamente, quiero que me contéis el sueño y que me lo interpretéis. Estos hombres eran todos magos, astrólogos, vemos que tenían una relación con la magia negra, con la brujería, con el satanismo. Ellos estaban rodeados, sus compañeros, los compañeros de Daniel y amigos, eran ese tipo de personas. O sea, que no solo tenían un problema de lo que venía de fuera, sino los que se suponía que trabajaban con ellos eran ese tipo de personas. No sé si nos hemos parado a pensar lo maravilloso que se debía respirar en el ambiente. Y bueno, estos hombres se presentan delante del rey y dicen, rey, es absolutamente imposible que te digamos el sueño que has tenido. Pero el rey sabía que no eran de fiar, que estos hombres, si él les decía el sueño, le iban a contar lo que les diera la gana. Entonces el rey cierra su boca y dice, o me decís lo que he soñado o os mato a todos, os destruyo a todos. Y le contestan, no hay nadie en toda la tierra que pueda decir a su majestad lo que soñó. Solo se lo pueden revelar los dioses, pero los dioses no viven entre los hombres.
Y dice que cuando el rey escucha esta palabra, el rey se enfurece. Le entra un odio, le entra un... y se los quiere cargar a todos. Da la orden de cargárselos a todos. Y claro, dentro de estos a todos estaban también Daniel y sus compañeros y sus amigos. Y es increíble la forma en que se enfurece el rey. Y vamos a ir viendo que Nabucodonosor es una gran imagen de Satanás. De hecho, es el hombre que la Biblia compara con Satanás. Las reacciones que él tiene y cómo él se comporta, la Biblia lo compara con Satanás. Entonces, el punto débil de Nabucodonosor, ¿cuál era? El orgullo. Era un hombre orgulloso hasta lo sumo, a ultranza. Era un hombre que cuando le daba el brote de orgullo, perdía el conocimiento y hacía lo que en ese momento le dictara su cabeza. Bien, en ese momento de la historia, Satanás tenía un plan. ¿Pensáis que Satanás está durmiendo? Bueno, como ya se han llevado los judíos, yo ahora descanso un ratito, total, acabarán destruyéndolos. No, Satanás no para. Y en ese momento de la historia era un momento capital de la historia, un momento importantísimo. Satanás estaba muy activo y él pretendía destruir a la nación, como hemos dicho, del pacto. Satanás, todo lo que Dios toca, todo lo que Dios bendice, ¿cuál es su meta? Destruirlo. Dios bendice a la iglesia, Satanás quiere destruir a la iglesia, porque también somos ese pueblo del pacto con Dios, ese pacto de sangre de Jesús en la cruz. Entonces somos una nación que también es apetecible destruirla para Satanás. Si nos puede enfriar, si nos puede destruir, al que sea demasiado ferviente, matémosle, molesta. Al que sea indiferente, mejor, métele más indiferencia, ocúpalo más trabajo, más dinero. Ocúpalo. Su especialidad es destruir lo que Dios quiere bendecir. Pero Dios, en ese momento de la historia como hoy, siempre tiene un plan secreto, siempre está obrando. Hemos dicho antes, aunque no pueda haber, está sobrando. Siempre está sobrando. Y para mí es un poquito, aunque desde que hemos hecho mi experiencia con Dios era algo que hemos entendido, ¿no? De que Dios siempre se está moviendo, Dios siempre está obrando, pero el hecho de pensar que cuando parece que todo está en quietud o que todo está perdido, Dios sigue obrando, Dios está obrando. ¿Qué estará preparando Dios en este tiempo? No sé si te lo has planteado. ¿Qué está preparando Dios en mi familia? ¿Qué está preparando Dios en el puerto de Sagunto? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se está moviendo? Claro, si no oro no me lo pregunto. Me da igual, que se pierdan, que se mueran, me da igual. Pero si yo estoy orando, si yo estoy ahí, me pregunto, ¿qué está haciendo Dios? ¿Cómo se está moviendo? Y se estaba moviendo Dios en ese momento. No importa lo terrible de la situación, no importa lo que esté pasando. Parecía que Satanás iba a acabar con la vida de estos jóvenes. Y estos jóvenes podían ser la mayor influencia dentro de ese imperio. Y parecía que era el momento de la muerte, ¿verdad? Pero a veces, cuando todo parece desesperado, Dios está trabajando en paralelo. Y eso quiero decirte que Satanás no se entera. Uno piensa que Satanás a veces sabe más de lo que sabe. Cuando Dios está obrando en la oscuridad, Satanás no se entera. No lo está viendo, no puede ver, no puede comprender los planes de Dios. Y eso es genial. Eso es para nosotros un motivo de fe, de confianza. Cuando estoy orando, Satanás no sabe lo que se está moviendo. No sabe lo que Dios está cocinando en la oscuridad. El rey dictamina sentencia de muerte sobre todos estos hombres. Y entonces viene el relato de Daniel, vamos a ir a Daniel 2:14. Voy a leer una versión un poquito distinta, pero que es muy chula. Es una Biblia para niños, me la he apoderado en estos días. Es muy bonita. Dice, pero Daniel habló con mucha prudencia, escuchemos bien, con mucha prudencia y sensatez a Arioc, el capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Daniel habló con Arioc y le dijo, ¿por qué este edicto de parte del rey se ha publicado tan apresuradamente? Y Arioc hizo saber a Daniel lo que sabía. Daniel se presentó ante el rey y le pidió un poco de tiempo, después del cual le daría a conocer la interpretación del sueño. Y esto me hace pensar un poquito a una partida de ajedrez.
De un lado tienes a Satanás y del otro tienes a Dios. Y en el medio tienes a Daniel y a sus amigos. Dios mueve ficha y Satanás dice, vamos a acabar con la partida, pero rápido. Satanás mueve ficha. Y en este momento está Daniel, que tiene que reaccionar, tiene que hacer algo, se lo van a cargar. ¿Y qué hace? Dice la palabra que habla con mucha prudencia y sensatez. Y eso para mí fue una revelación. Dios tiene toda la obra, Dios lo hace todo, si Dios quiere me libra de la muerte. Pero ¿qué hubiera pasado si Daniel habla mal porque lo están apresando y llevando a la muerte? ¿Qué hubiera pasado si Daniel le hubiera caído mal al jefe de la guardia? Pues que se lo hubiera cargado, se hubiera acabado toda la historia de Daniel en este preciso momento. Pero Daniel estaba conectado con el de arriba. Y sabéis, cuando uno está conectado con el de arriba, hay una cosa que debe brillar en tu vida y es la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría. Si tú estás conectado con Dios, Dios se está moviendo. Y aunque tú no veas lo que Dios está haciendo, no puede ser que en momentos de presión pierdas los papeles y digas cosas que tú no debes decir, que jamás deberías decir. La sabiduría trata de callar lo que uno tiene que callar y decir justo lo que uno tiene que decir. Y yo me doy cuenta que cuando uno está bajo un poquito de presión, que me dejen en paz porque salto. Cuando estoy bajo mucha presión, ya puedo despotricar de todo el mundo. Y cuando estoy bajo una enorme presión, no sé lo que podría llegar a hacer. Piensa en tu boca cada vez que has estado bajo presión. ¿Cómo has reaccionado? ¿Es que tu palabra de sabiduría ha salido? ¿Has estado conectado a Dios? ¿Sabes lo que hay que decir en ese momento? Eso es muy importante. Y yo hice esta oración y creo que la voy a hacer hasta que me muera. Dios, lléname de sabiduría y ayúdame a cerrar mi bocaza. En serio, te lo puedes decir a ti mismo. Dios, lléname de sabiduría y ayúdame a callar, a cerrar mi bocaza. Porque la abrimos tanto y tan mal y tan fuera de tiempo que a veces echamos a perder lo que Dios está haciendo. Dios se mueve, Dios quiere usar tu vida. Que Dios use tu boca también. Amén. Bien. La sabiduría de Daniel, junto con la obra de Dios, salvó a mucha gente. Muchos no murieron, y fijaos que no murieron gente absolutamente perdida en la idolatría, en el satanismo, pero gracias a la sabiduría de Daniel, esa gente ese día no murió. Y bien, la interpretación y el sueño le es revelado. Él se pone a orar junto con sus amigos. Sin oración no hay nada. Y estamos llegando a veces a límites donde Dios nos bloquea, nos cierra por aquí, por allí, por allí, por allí, para que nos demos cuenta que sin oración no vamos a hacer nada, nada, nada. Sin oración todo está perdido antes de empezar la partida. Vamos a ir a Daniel 2, 28. Este hombre recibe la revelación estando la noche en oración con sus amigos. Y él se presenta ante Nabucodonosor y le dice, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y es él quien hace saber a su majestad, el rey Nabucodonosor, lo que sucederá en los últimos días. Esto es lo que su majestad soñó, y estas son las visiones que tuvo en su lecho. Mientras su majestad estaba acostado, se puso a pensar en lo que sucederá, y el que revela los misterios le mostró lo que está por acontecer. Este misterio me ha sido revelado no porque en mí haya más sabiduría que en todos los seres vivientes, sino para que yo haga saber a su majestad lo que el sueño significa y para que su majestad entienda los pensamientos que tenía. Su majestad veía una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su esplendor era impresionante. Estaba de pie ante su majestad y tenía un aspecto terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Su pecho y sus brazos eran de plata. Su vientre y muslos de bronce. Sus piernas eran de hierro y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Mientras su majestad miraba, una enorme piedra que nadie cortó se desprendió de un monte y golpeó los pies de hierro y de barro cocido de la imagen y los hizo pedazos. Y vamos al versículo 37, le da la interpretación.
Su majestad es rey de reyes porque el Dios de los cielos le ha dado el reino, el poder, la fuerza y la majestad. ¿Quién se lo ha dado? El Dios del cielo le ha dado a Nabucodonosor el reino, el poder, la fuerza y majestad. Y Dios ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, lo mismo que a las bestias del campo y a las aves del cielo, con lo que ha dado a su majestad el dominio sobre todas las cosas, en todo lugar habitado. Su majestad es la cabeza de oro. Pero después de su majestad surgirá otro reino inferior a su majestad y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro y como tal desmenuzará y romperá todas las cosas. Los pies y los dedos que su majestad vio y que eran en parte de barro cocido y en parte de hierro, serán un reino dividido que tendrá algo de la fuerza del hierro, etc. Y acabo en el versículo 46. Dice, tal y como su majestad vio que del monte se desprendió una piedra sin que nadie la cortara, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado a su majestad lo que sucederá en el futuro. Este sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Dice que acto seguido el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel, etc. Y este rey se da cuenta de que Dios es soberano a través de la vida de Daniel. Y cuando yo leía esto, yo pensaba, si yo llego hasta ese momento de la vida de Daniel, pienso, ¡buah! ¡Qué victoria tan aplastante me ha dado Dios! Fue prodigioso, ¡buah! ¿Cómo se ha movido Dios? Todos hubiéramos pensado eso, ¿verdad? Hubiéramos dicho, el rey tuvo que reconocer la grandeza de Dios. ¿Qué más se le puede pedir? Pero tengo que decirte, y lo he descubierto preparando esta predicación, que no hay límite para el orgullo humano. No tenemos límite. No es que llegues hasta aquí y ya está bien. No, no. El orgullo cuando sube, sube y sube y sube. ¿Quién puede detener el orgullo en mi vida si no es Dios directamente? Yo puedo subir hasta donde me dé la gana y puedo creerme las películas que yo quiera, porque el orgullo cuando domina a un ser humano no tiene límites más que los que Dios quiera poner sobre tu vida por misericordia de ti. Amén. Bien, y sabemos que el pecado entró en la tierra, en el ser humano, cuando la serpiente engaña a Eva diciéndole, seréis como Dios. Comed del fruto, vais a ser iguales a Dios. Y Eva, ¡guau!, piensa, qué guay, yo quiero ser igual a Dios. Eso es orgullo, ¿verdad? Ahí entró. La serpiente fue la primera que ya tenía eso. El diablo ya tenía ese problema, ese pecado. Lo introdujo en el mundo. Entonces, esa fue la ambición de Satanás, ser como Dios. Y tengo que decir que hemos hablado mucho del legado, ¿no? El legado a nuestros hijos, a la gente que está cerca, etc. Pues Satanás ha dejado un hermoso legado sobre la humanidad. Es el orgullo. Es nuestro legado espiritual del enemigo. Quiere decir que si tú no caminas en humildad, vas a caminar en los caminos del orgullo. Y quien dice orgullo, dice soberbia, dice una exaltación del ego suprema, hasta donde quieras. Y vemos que si seguimos leyendo el relato, yo parto de la base que prácticamente todo el mundo conoce un poquito esta historia, aunque voy a contar un poquito, pero vemos que tiempo más tarde el rey está pensando en esta interpretación del sueño de Daniel y piensa, lo de la cabeza de oro no mola. No. Yo soy un rey muy por encima de todos los reyes de la tierra, de los que han pasado y los que van a venir. ¿Y sabéis lo que hace este rey? Monta una enorme estatua de oro, simbolizando el sueño que tuvo, pero declarando que él era el rey soberano, absoluto. ¿Nos recuerda a Satanás, sí o no? Tremendo, tremendo. Dice la palabra que él
hace que hagan esa estatua gigantesca de 27 metros por 2, pero yo creo que la hicieron de 27 metros por 2 porque no tenían la infraestructura para subir más arriba. Pienso, esa es mi teoría. Porque el hombre, si hubiera podido, hubiera intentado tocar las nubes, el cielo, las estrellas. Él se veía como el amo absoluto de la tierra. Se veía el gobernante máximo. Y esa palabra que Dios le había dado le funcionó un tiempo. Pero ya estaba bien. Ahora había que volver a subir un poquito el ego. Y entonces vamos a leer, a ver si lo encuentro, Isaías 14, versículo 13. Vamos a ver qué es el pensamiento exacto de Satanás. Isaías 14, 13. Si tú miras Isaías 14, sí, en tu casa, porque aquí casi nadie trae Biblias, si en tu casa miras el título, ¿vale? Lo dejo ahí de paso. Dice, escarnio contra el rey de Babilonia. Escarnio contra el rey de Babilonia. Está hablando de Nabucodonosor, ¿vale? No es algo así, no, está hablando de él. Y vamos al 14, 13, y dice lo siguiente. Tú que en tu corazón decías, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios y allí pondré mi trono. En el monte del concilio me sentaré en lo más remoto del norte. Subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. ¿Quién piensa eso? Satanás. Este texto lo usamos para hablar de Satanás y sin embargo se refiere exactamente al rey de Babilonia. ¿No es extraordinario hasta dónde puede llegar la locura humana? Este texto nos lo refleja claramente. Puedes llegar hasta donde quieras. Puedes subir hasta donde quieras. Y bien, vemos que este rey está totalmente pillado por su orgullo. Está dentro de su orgullo. Y le daban brotes de orgullo. Le daban brotes de orgullo. ¿Sabéis? Como he dicho antes, el orgullo nos convierte en tontos. Y no quiero insultar a nadie, mi idea no es insultar a nadie. Quiero que cuando te dé un brote de orgullo y empieces a sentirlo o alguien te lo diga, pienses primeramente, cada vez que me comporto de esta manera soy necio, soy necia. Me estoy subiendo en un lugar que no me corresponde y pierdes la noción de la realidad. Uno empieza a perder la noción de lo que es real. Cuando te da esas cosas, pierdes ver lo que está pasando en verdad. Tu versión de la historia nunca será la real, porque estás subido en tu orgullo, en tu trono. Como decíamos alguna vez, sentado en mi trono rodeado de luz. Y no voy a seguir. Pero ahí, aposentado en las alturas estoy. Y entonces vemos que en la palabra nos explica el libro de Daniel, siguiendo el relato, que este hombre convoca a todos los importantes de todo el reino, de todos los países que él había conquistado, y la palabra nos habla de que había conquistado pues prácticamente la tierra, o sea, tenía un montón de países que estaban a sus pies. Y entonces este hombre empieza a pensar y dice, voy a convocar a los magistrados, a los sátrapas, a los capitanes, a toda la élite de todos los países que he conquistado. Y todos van a venir a la inauguración de mi preciosa estatua, de mi gloria, de mi ego ahí ensalzado. Y todos vamos a tener una musiquita de fondo, va a ser nuestro tiempo de adoración personal. Címbalos van a sonar, arpas, van a sonar instrumentos, mientras todo el mundo se postra y adora la estatua de Nabucodonosor. Y bien, cuando digo que pierdes la noción de la realidad, cuando te subes en el orgullo, yo pregunto, por más que adorasen a la estatua todos los países de la tierra, por más que se postraran ante él, ¿es que eso iba a cambiar el hecho de que Dios había dicho que sus tiempos estaban contados? Podéis contestar. No iba a cambiar nada, nada. Y esto me recuerda a Satanás. Satanás, su ambición es que todos los pueblos de la tierra lo adoren a él. Hay una palabra que dice que de toda lengua, de toda tribu y de toda nación un día se postrarán ante Dios.
Pues Satanás quiere eso para él. Y Nabucodonosor quería eso para él, pero también en una declaración a Dios de que su reino no tenía fin porque él lo decía. Y él estaba por encima de Dios. Y su reloj de arena ya estaba cayendo, su tiempo se estaba limitando. Y algo parecido le pasó a Jesús. Mateo 4, del 8 al 10. ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Os acordáis? Estaba en el desierto orando y vivió tentaciones de Satanás directamente. Y en una de esas tentaciones, ¿qué le dice? 4 del 8 al 10. Sí. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué sigue? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús no sucumbió a la tentación, no hizo como Eva, no hizo como el ser humano en general, que sucumbimos al deseo de ser orgullosos. Jesús dijo, yo no me voy a postrar ante ti, aunque me dieras toda la gloria de toda la tierra. Y yo pienso, si Jesús hubiera adorado a Satanás, ya no estaríamos aquí. Nos hubiera aniquilado a todo el ser humano. Estaríamos todos sufriendo por toda la eternidad. Y sin embargo, Jesús prefirió pagar el precio de la cruz. Pasó por el camino más difícil en vez de adorar a Satanás, porque sabía que nuestro rescate le iba a costar la sangre a él. Y es algo bastante increíble, ¿no? Cuando tu orgullo te domina, literalmente te estás postrando ante Satanás. Literalmente. Cuando yo dejo que mi ego se infle, me estoy postrando ante Satanás, no ante Dios. Y son palabras fuertes, pero así las he recibido. Ante Dios no te postras, sino en humildad y en reconocimiento de quién es Él. Y de alguna forma, cuando uno vive en el orgullo, está diciendo que está de acuerdo con Satanás, está de acuerdo con el adversario. Bien, Jesús no cedió, pero los amigos de Daniel tampoco cedieron. Y ahora tenemos una situación totalmente grotesca. ¿Están los tres amigos de Daniel en esta situación? No está. Están los tres amigos de Daniel y ellos también están invitados a esta maravillosa fiesta de adoración al ego. Y ellos saben que se juegan el pescuezo, porque el edicto del rey decía, y lo vamos a leer en el 3.12, Daniel 3.12, el edicto del rey decía lo siguiente, bueno, que todos los que no se postraran ante la imagen serían echados al fuego, ¿vale? Lo leeré un poquito más tarde. Y entonces estos hombres están dispuestos a morir por lo que ellos creen, por su Dios y por su adoración a Dios. Igual que Jesús estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz, pagando el precio más alto, estos hombres están dispuestos a adorar a Dios en las condiciones más horribles de toda la historia, acabando en un horno de fuego. Y yo pienso que tenían una osadía y un valor que a veces a mí me dejan muerta, porque pienso, somos cobardes, somos tan cobardes. Y estos hombres eran capaces de que todo el mundo se postrara ante la imagen y ellos quedarse así. ¿Os imagináis? Una multitud, ya en Fallas, en Valencia, eso debía ser una cosa, a mí no me gusta, pero debía estar petado, ¿no? Eso debía ser que no puedes ni moverte. Pues imaginaros la gente que debía haber ahí. Y todos, ¡puah!, empieza a sonar la música. Una música que podía ser agradable o desagradable, pero era la adoración, era el momento que tocaba que todos se agacharan. Y estos hombres se quedan tiesos. Y entonces surge el versículo 12 que estoy diciendo. Pues resulta que Sadrac, Mesac y Abednego, esos judíos, los denuncian los celosos que los habían visto, que su majestad puso a cargo de los negocios de la provincia de Babilonia, no respetan a su majestad, ya que no adoran a sus dioses ni a la estatua de oro que su majestad mandó erigir. Nabucodonosor se indignó mucho y ordenó que llevaran ante él a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos al instante fueron llevados a la presencia del rey. Entonces Nabucodonosor habló con ellos y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, ¿es verdad que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que mandé erigir?
Dígame entonces si al oír el sonido de las bocinas, flautas, tamboriles, arpas, salterios y zamponias y otros instrumentos musicales, están dispuestos a arrodillarse ante la estatua que he mandado hacer y adorarla. Porque si no la adoran, en ese mismo instante serán arrojados a un ardiente horno de fuego. Y entonces, ¿qué Dios podrá librarlos de mi mano? ¿Qué Dios podrá librarlos? Se había olvidado de Dios. Este hombre ya el orgullo ya lo superó, se olvidó. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. ¡Qué osadía! Yo creo que no nos damos cuenta hasta qué punto, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, se puede volver una persona atrevida y arriesgada y osada. No tengo por qué responderte acerca de esto, está bien claro, le están diciendo. Su majestad va a ver que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de ese ardiente horno de fuego y también puede librarnos de su majestad. Pero aun si no lo hiciera, sepa su majestad que no le serviremos ni a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado erigir. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y su semblante cambió en contra de estos hombres. ¡Guau! Le han tocado el centro de su orgullo. Le han dicho: mira, querido, primero no hay explicaciones que darte. Nosotros adoramos al Dios verdadero y punto. Pero si aún nuestro Dios no nos liberara de tus manos, felices nos vamos al horno antes que adorarte a ti. Y este hombre se vuelve como una bestia, se vuelve loco. Y dice: vamos a calentar el horno 7 veces más. A estos hombres los vamos a destruir, no los quiero ni ver. Y esos hombres son atados y echados con todas sus vestimentas al horno de fuego. Los echan gente fuerte, porque para aguantar el calor ese tenían que ser muy fuertes, pero no lo aguantan. Los que los llevaron al horno de fuego son consumidos ya a distancia. Imaginar el calor de ese horno. Y estos hombres, es increíble, porque hay una adoración ahí fuera al ego de un hombre, pero hay otra adoración secreta dentro del horno de fuego. La verdadera adoración estaba en el horno de fuego. Y a veces nosotros, por buscar el camino más fácil, no buscamos donde Dios está. Estaba en el horno de fuego Dios. Y es algo increíble, ¿no? Porque todo el ser humano se echa a los pies de lo que es grande, de lo que es glorioso, de lo que es presión también para tu vida. Yo me imagino que alguno hubiera podido pensar: me voy a postrar ante la imagen, pero mi corazón Dios sabe que le pertenece. ¿Cuántos no hubiéramos pensado por lo menos? A lo mejor luego hubiéramos actuado de otra manera, pero ¿por qué? Tampoco es necesario ser tan drásticos, ¿eh? O sea, a veces somos muy exagerados. Yo quiero seguir mi vida de fe y si me matan no voy a poder seguir mi vida de fe. Pero estos hombres eran drásticos con el pecado y dijeron: va a ser que no. Lo que hay en mi corazón se va a reflejar ahí físicamente y todos lo van a ver. Y si tengo que morir, moriré. Pero estaba el culto de adoración en el horno, así que se fueron todos a adorar a Dios. Ahí estaba Jesús en el horno de fuego. Ahí estaba Jesús. Se piensa que era una imagen de Jesús antes de su encarnación, que estaba ahí con ellos. Y yo pienso que esa experiencia es algo que tenemos que entender en nuestras vidas. Hay momentos en donde Dios está en el horno de fuego. ¿Quieres buscar a Dios? Ahora mismo, a lo mejor, está en un lugar que no te gustaría entrar. A lo mejor no te gustaría pasar por ciertas circunstancias, pero Dios está ahí. Dios se mueve ahí. Y entrar en el horno de fuego nunca es agradable para nadie. Pero adorar a Satanás, eso lleva consecuencias catastróficas. Y bien, seguimos. En el mundo hay una adoración constante a Satanás. ¿Sabéis? Me estoy dando cuenta que en estos últimos tiempos, con Internet, la música y la estatua de oro está por todo. Y muchos cristianos seguimos a gente famosa, seguimos a cantantes o actores o futbolistas o gente, youtubers, etcétera, etcétera, etcétera. Series, juegos, todo lo que está ahora mismo fluyendo por las redes. Y seguimos a esa gente y estamos en el mover
de lo que Satanás está moviendo en el mundo. La estatua está erigida. Internet cada vez tiene más poder sobre la vida de los hogares. Yo nunca pensé que habría que proteger a nuestros hijos desde casa. Tú antes mandabas a tu hijo y lo protegías de lo que había fuera. Ahora tienes que protegerlo de lo que hay dentro, del móvil, de todo. Pero los cristianos seguimos adorando a la bestia. Seguimos rigiéndonos por las cosas, las pautas que están funcionando fuera y que no hacen más que dar culto e idolatría al ego del ser humano y a Satanás detrás. ¿Cuánta gente no se muere por tener la imagen de alguien que es famoso? Luego no te preocupas de cómo vive en su casa, o cómo es su moral, o cómo es su corazón, o cómo... Pero la gente va detrás de lo que es poder, de lo que es dinero, de lo que es fama, de lo que es éxito, a ver si se nos pega algo, a ver si puedo ser un poco más como tal persona. Y eso no es más que el mover de Satanás, de Babilonia, sobre las vidas en este tiempo. La música sigue sonando, pero hay gente que es fiel. Y en este caso, estos hombres eran muy fieles. Dice la palabra en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esto había sido escrito antes. Nos recuerda el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo, la conquista de Canaán cuando tuvieron que atravesar los ríos. Y también nos recuerda a 3 hombres que se metieron dentro del horno para adorar a su Dios. Amén. Seguimos, ya estoy acabando. Son pura esencia. Yo pensé, hay gente que es pura esencia de cristiano. Es ese perfume de extrema buena calidad que se vende en frasquitos muy pequeñitos y que cuesta tan caro. Hay cristianos que son pura esencia. Hay gente que da su vida y no la da solo físicamente, sino que la da. Y son pura esencia, no se venden, no se contaminan, no adoran la imagen que todos adoran. Y bueno, vemos que en esta situación, cuando acaba todo este drama, que Nabucodonosor ve que no les ha pasado nada, que no huelen ni siquiera a quemado, que todo está bien, Nabucodonosor dice, oh, el Dios de estos hombres es increíble, todo el mundo tiene que adorarlo, pobre de aquel que no confiese que el rey de estos hombres es el rey del universo, etcétera, etcétera, etcétera. Se le vuelve a subir la gratitud y la alabanza, le vuelve a subir eso. Pero en Nabucodonosor eso era por tiempos contados. Hay gente que exalta a Dios por tiempos contados. Y cuando le vuelve a dar el subidón de orgullo se olvida de todo. Dejas al lado todo, te olvidas de quién es Dios. Cuando tú reconoces quién es Dios y de verdad lo reconoces, no puedes dejar que tu mente te lleve a fallar de esa manera, te lleve a ensalzarte de esa manera. Y bien, como decía, y lo voy a repetir, el orgullo nos hace tontos. Vemos que este rey, tiempo más tarde, tiene un sueño en donde él ve un árbol que está lleno de hojas, donde vienen muchos animales a resguardarse bajo su sombra, las aves del cielo se esconden dentro del árbol y ve cómo ese árbol es cortado, no en su raíz, sino cortado, y atan su raíz a la tierra. Y entonces él cuenta este sueño a Daniel y una vez más Daniel le tiene que decir algo muy claro. Como sigas en esa dirección de orgullo, querido rey, vas a estar durante 7 años viviendo como una bestia. Pero no como una bestia porque estás loco, no, como una bestia del campo de verdad. Vas a vivir pastando como los animales y te van a tener que atar con cadenas. Y eso va a pasar sobre tu vida durante 7 años. Ese va a ser tu castigo. ¿Qué pasa con el rey? ¿Qué hace Nabucodonosor? Sí. Muy bien, gracias por esta maravillosa palabra de exhortación. 12 meses más tarde, el rey mira y dice, qué hermosura, lo que yo he creado, lo que yo he hecho, soy increíble. Y cuando pasa esto, este rey se convierte en una bestia. Se convierte en una bestia. Es una imagen a veces que refleja lo necios que somos. Hay un texto, un salmo que dice, tan torpe era yo que era como una bestia ante ti. Tan torpe era yo que era como una bestia. A veces somos tan torpes.
Nos rebelamos contra Dios reiteradas veces porque nuestro orgullo puede más, que acabamos siendo como bestias. Hay consecuencias en el orgullo. Y una de las palabras que yo también sentía es en cuanto a los matrimonios, en cuanto al varón. No lo digo porque sea mujer, sino porque así lo recibí. Las mujeres también nos tenemos que humillar. Pero recibí esta palabra en cuanto a los varones. El varón es cabeza de la mujer. Tiene una autoridad delegada por Dios. ¿Veis cómo Satanás está atacando esa autoridad en el movimiento feminista? No, yo un hombre igualito a mí. Este no me va a decir nada. Y es verdad que durante mucho tiempo, durante siglos, el hombre no tomó su lugar. El hombre no fue ese varón que necesitaba la mujer. Entonces, Satanás está moviendo a las mujeres para que derriben toda la obra que Dios quiere hacer en los matrimonios. El hombre es la cabeza de la mujer. Por lo tanto, tiene una autoridad delegada por Dios. Una autoridad. Y unos piensan, maravilloso, hago lo que quiero con mi mujer, soy el rey de la casa. No, cuidadito. Dios dice al varón que ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó y murió por ella. Si mañana le pasa algo a tu mujer, ¿tú morirías por ella? Ahí lo dejo. ¿Darías tu vida por ella? También dice que es amar a su propio cuerpo, amar a su mujer, y lo cuidas tu cuerpo, lo sustentas. ¿Acaso no te metes un buen filetón en el cuerpo y dices, qué bien estoy? Pues de la misma manera tienes que pensar que tu mujer tiene que estar bien. Yo no me puedo quejar, estoy muy contenta. No estoy... Que alguien no piense, esta le está soltando a Antonio sus verdades desde adelante. No, yo estoy muy contenta. Pero tengo que decir... Tenía que decirlo porque si no luego lo ibais a mirar mal. No. Pero muchas veces yo estaba pensando en estas situaciones, la mujer se debe someter al varón. Y yo pienso que yo llegaría a someterme a Antonio en lo que pasara, y esa es mi forma de ver. Es decir, que si Antonio mañana, y lo pongo como ejemplo porque sé que no está en su corazón ni en su mente, Antonio mañana dice, mira, ya estoy harto de esta situación de trabajo laboral, podemos tener oportunidades en Suiza, en Alemania, nos pueden dar trabajo en Suiza, de hecho, él tendría trabajo en Suiza, eso es así. Mañana nos vamos a ir a Suiza, la semana que viene, el mes que viene. Loida, prepara tus cosas. Antonio, ¿has orado? ¿De dónde sale esa idea? Que necesitamos ganar dinero, ¿sí o no? No estamos ganando dinero, hay que buscar trabajo. Vámonos a Suiza. Antonio, eso no es de Dios, eso no procede de Dios. Me da igual, hay que trabajar. Dios sabe que tengo que trabajar, ¿no? Pues o me da trabajo aquí o me voy a trabajar a Suiza, él verá lo que hace conmigo. Y Antonio toma la decisión, a pesar de que los pastores le digan que eso no es de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Él coge y se va a Suiza. ¿Qué hago yo? ¿Me divorcio? No, me voy a someter. ¿Sabéis lo que va a pasar? Vamos a perder todo lo que Dios tiene para nosotros aquí, todo. Todas las promesas de Dios en cuanto al trabajo aquí, a lo que Dios va a hacer en el futuro, eso lo voy a perder yo también. ¿Fue mi decisión? No, fue la suya. Pero Él es cabeza y mi deber es someterme a Él. ¿Qué quiere decir? Que Él va a ser juzgado por Dios. Yo, no. Yo pierdo muchas cosas, cuidado, pierdo cosas. Pero si yo quiero ser bendecida por Dios, yo no me voy a divorciar de Él, lo voy a seguir. Pero Él un día tendrá que dar cuentas a Dios de lo que vaya a pasar con sus hijos, con su mujer, con su familia, con su ministerio y con todo lo que ha dejado tirado por un trabajo. ¿Qué quiero decir con eso? Que la cabezonería del hombre y el orgullo a veces pesa mucho dentro de la familia. Y de verdad no estoy acusando a nadie, pero eso me vino, fijaros que me desperté y me vino. Los varones de la iglesia que están casados, no dejes que el orgullo te ciegue, no dejes que el orgullo te haga tomar decisiones equivocadas, porque vas a arrastrar a tu mujer y a tu familia detrás de ti. Vas a maldecir a los tuyos con tu orgullo. Y en vez de traer bendición a tu hogar, por tu cabezonería puedes traer maldición. Puede ser a nivel económico, pero puede ser a cualquier nivel de la vida. Tenéis una autoridad espiritual
delegada por Dios. Vosotros seréis juzgados por las decisiones que toméis en el hogar. No te escondas detrás de tu mujer. No digas, no, es que ella presionó mucho. No, es que ella es muy quejica. No, es que ella... No te escondas. Porque el que va a dar cuentas a Dios por su hogar, primero eres tú. No digo que las mujeres a veces no seamos muy pesadas y muy aguafiestas y muy de todo, pero el que tiene que tener esa autoridad en el hogar es el marido, no la mujer. Y si tú como mujer has tomado ese lugar, también estás en una posición de orgullo. Suéltala, déjalo que él tome su lugar, déjalo que él pelee lo que tiene que pelear y que se apañe él con Dios. No te pongas tú delante para salvarlo. Y bien, después de esta maravillosa palabra, quiero acabar con una conclusión. A veces decimos, yo quiero vencer al diablo, yo quiero que mi familia esté aquí con Dios, yo quiero grandes cosas en mi vida. Lo primero que tienes que vencerte es a ti mismo, derribar tu orgullo. Mientras vivas en el orgullo, primero no sabrás cuál es el plan de Dios para tu vida, porque te vas a mover según el orgullo. No vas a ver lo que hay realmente. No puedes tener sabiduría de Dios si te mueve el orgullo. No puedes tener dirección de Dios si te mueve el orgullo. Y la gracia de Dios es la única que nos puede dar humildad. Y la humildad no es parecer humilde. La humildad es asesinar el orgullo. Es matarlo. Y yo he visto en lo que yo he descubierto de mi propio orgullo, son fases. La primera fase es cuando el orgullo me satisface plenamente. Estoy subido en mi ego y me siento tan bien. Y estábamos viendo el otro día lo de Margarita y Jaja del primer año, cuando viene Vero haciendo de orgullo y le dice, ay Margarita, eres tan guapa, eres tan estupenda. Y Margarita se hincha. ¡Qué mentira! Lo primero es reconocer ese síntoma de qué bien me siento, qué bien, me están diciendo cosas bonitas o me están estimulando algo y yo me siento bien. Lo primero es reconocer eso y rechazarlo y matarlo y decir, no voy a escuchar esa voz. Lo matas, lo desechas de tu vida. Lo siguiente que te va a pasar es vergüenza. Te vuelve a subir el orgullo y dices, ¡ay, no puede ser que aún siga así! También se mata, de la misma manera que lo primero, lo segundo. Pero cuando hay vergüenza, yo diría que las cosas ya van encaminadas. Vas bien encaminado, vas en dirección a la muerte. Cuando hay gustazo, y lo disfruto, y no pienso cambiar ese gustazo por nada, estoy muy mal, ¿vale? Así que recuerda, el orgullo nos hace tontos, necios, y necesitamos de la gracia de Dios para vivir en humildad. Y me gustaría acabar con una canción. Por una vez vamos a acabar de otra manera. Esta mañana, mientras yo preparaba lo último que me quedaba de esta predicación, Dios me hizo llorar mucho. No dije, no sé, yo esto no... Había una canción que no os voy a cantar porque sería incapaz ahora mismo. La he escrito hace 20 años y se llamaba Mi orgullo. Y era una canción que hablaba de mí, cómo era yo por dentro, muy orgullosa, a pesar de mi rechazo, de mi temor, de mis heridas. Una persona tremendamente orgullosa. Y reviviendo esta canción, que no me acordaba ni de ella, fue el Espíritu Santo que me guió a ella, me di cuenta de que en todos estos años Dios me llevó por el camino de darme palos al orgullo y estoy agradecida por esos palos, porque si no, hubiera dado asco y Dios no me hubiera podido usar, así de sencillo. O sea, Dios no usa a los orgullosos. Y la canción la he acabado hoy, algún día os la cantaré, hoy ya os digo, no me siento con la fuerza de hacerlo. Pero la canción acaba diciendo, cuando veas, Señor, que vuelvo a tener ese orgullo, por favor, no me resistas, simplemente dame un buen chafón para que yo pueda bajarme. Hazme ser humilde, ayúdame a ser humilde, no me dejes en mi locura, en mi yo puedo, yo sé, yo, que me vean a mí, yo. No. Y me gustaría acabar con esta canción que dice a sus pies, porque no hay lugar más alto que estar arrodillado
a los pies de Jesús, en el horno de fuego si hace falta. Amén, a sus pies.